Lucecita Paz, ¿puedes opinar acerca de cómo se da la amnesia, si la memoria está en la mente? Gracias. Honestamente, Lucecita, no sé cómo se da la amnesia. No lo sé. Te puedo comentar algunas de las cosas que el Curso de Milagros dice acerca de la memoria. Pero, específicamente, no sé por qué se dé la amnesia. Sobre todo porque se ve a la amnesia como una condición en la que olvidamos algo, ¿no? Al menos el término amnesia. Amnesia quiere decir esto. Y tal vez tengamos alguna referencia. Dice, la amnesia supone la pérdida de la memoria, por ejemplo, de hechos, información y experiencias. Si bien el hecho de olvidar la identidad es un recurso argumental frecuente en las películas y la televisión, no suele ocurrir en la amnesia en la vida real. La amnesia es la incapacidad para recordar eventos, la incapacidad para recordar hechos, experiencias. Tal vez todos hemos vivido un poco de amnesia. Tal vez. Ahora, yo con el Curso de Milagros he vivido amnesia porque se me han olvidado cosas que viví cuando era pequeño. Se me han olvidado literalmente hasta que llega una persona y me dice, ¿te acuerdas cuando tú de pequeño hacías esto y aquello? La verdad no. Hasta tenemos fotos, mira, y sale la foto. Entonces, no sé si verdaderamente sea una condición que pueda ser hasta cierto punto manejable. Por ejemplo, formarte amnesia adrede, a propósito. O sea, una consecuencia por alguna falla cognitiva, un problema cerebral, y que ahora tienes amnesia y te olvidas de ciertas cosas. Por lo que vemos aquí, realmente desde el punto médico, la amnesia no te lleva a que olvides quién eres o tu identidad, pero sí algunas cosas. La palabra amnesia en el Curso de Milagros aparece una sola vez, nada más, una sola. Y dice así: he aquí tu promesa de no permitir jamás que la unión te haga abandonar la separación. La profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado, la brecha entre tu ser y tú, el temor a Dios, el último paso de tu disociación. Esa profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece totalmente olvidado. Con esto yo puedo hacer entonces una reflexión, querida Lucecita. Todos vivimos en una amnesia, o tenemos una amnesia colectiva, cada vez que nos olvidamos de Dios, del amor, de la paz. Cuando estamos como pollos sin cabeza, corriendo de aquí para allá, con muchos conflictos, con preocupaciones, con situaciones que tenemos que enfrentar día con día, y que al final nos convertimos únicamente en personajes de una historia que parece tener altas y bajas, pero que en realidad nunca hay un espacio para conectar con la paz, tal vez allí tenemos una amnesia de quiénes somos verdaderamente y ahora pretendemos ser otra cosa. Pretendemos ser una persona importante, productiva, un buen padre de familia, una gran madre de familia también. Pretendemos. Tal vez la amnesia vista desde el Curso de Milagros es el hecho de olvidarte que tú eres el Hijo de Dios. Dice el Marco, ¿no será la amnesia un recurso de la mente para darle a este cachondeo que llamamos vida? Sí, precisamente es el tema. La amnesia convertida desde la visión del Curso de Milagros como una evasión ante lo que tú verdaderamente eres. Eres el Hijo de Dios, pero se te olvidó. Tenemos por eso, desde este punto de vista, podríamos decir, amnesia es el ego en el que nosotros nos fomentamos un personaje para no ser lo que somos. Amnesia como un ego, ¿sí? Pero en términos no de recordar los eventos pasados, sino de olvidar tu identidad verdadera y olvidar también lo que es tu esencia. Si tú eres amor, ¿qué ha pasado? Entonces, este amor que parece que se perdió a través de la amnesia, con el perdón se puede recuperar. Y particularmente con el milagro. Tenemos aquí, por ejemplo, el recuerdo. Y si tenemos, vamos a hacer también las referencias al tema de la memoria. Porque tiene que ver, ¿no? La amnesia como la pérdida de memoria. Sin embargo, para el Curso de Milagros, la memoria es algo que hemos fabricado. No es algo que se creó
desde la visión divina. Nosotros fabricamos la memoria como una forma de recordar cosas que nunca sucedieron realmente, sino que se han determinado como aspectos ilusorios. Inventamos la memoria. Dice aquí en todos los términos de la memoria: no te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Retener en la memoria solo lo creativo, solamente lo bueno. Podrías entonces olvidarte a propósito de todo lo que no tiene significado, de todo lo que es miedo. De hecho, eso pasa con muchos estudiantes. Empezamos a tener amnesia de todas aquellas cosas que pudieran haber parecido miedo, conflicto. Si las llegamos a recordar, no las recordamos como traumas, las recordamos simplemente como oportunidades para perdonar. Y esa es la diferencia entre reprimir un recuerdo y simplemente mirarlo como una ilusión. Tú puedes recordar cualquier cosa, pero si la recuerdas todo en profunda paz y amor, pues efectivamente todo fue una opción para aprender. Así que la memoria se puede entrenar para recordar únicamente lo creativo y lo bueno. Este es un punto interesante del curso de milagros. Te dice: aprende a retener en la memoria solo lo que es creativo y solo lo que es bueno. Luego dice aquí: cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Y es buenísimo este punto. Cuando recuerdes y aprendas a retener únicamente lo que es amor, nada más, entonces ya no tendrás ninguna razón para tener miedo. Saludos a mi querido Mario Fábrega, que me está mandando un mensajito. Y me faltó contestar tu pregunta, querido tocayo. Qué bueno que me mandaste el mensaje. En un momento vamos a leer tu pregunta. Un momentito y la leemos. Dice por aquí también esto, lucecita, que puede ser de interés. En la parte del capítulo número... ¿Capítulo qué? 7, sección número 2, la ley del reino. El curso dice: nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, mas lo que se aprende debe ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección en cómo recordar. La enseñanza del Espíritu Santo es una lección en cómo recordar. ¿En cómo recordar qué? Dice después: dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que tu recordar sea más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. Ojo con esa frase. Es una de esas frases mamalonas del curso de milagros, ¿eh? Está interesante. Dice: no entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Por lo tanto, tienes que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esa es la única manera en la que puedes aprender lo que es la consistencia, para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. ¿Qué significa todo esto? Olvidas para poder recordar mejor. O sea, vas a tener un tipo de amnesia para que puedas recordar mejor quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Se necesita aprender a olvidar lo que es el miedo para poder recordar lo que es el amor. Se necesita poder aprender a olvidar tus propias lecciones que aprendiste con el ego para poder aprender a recordar las lecciones del Espíritu Santo en las que tú eres amor. Así que aquí está el uso de la memoria desde un punto de vista de un curso de milagros para tu beneficio en la paz. Porque, vamos a verlo, tiene lógica. A mí, ¿de qué me sirve utilizar a mi memoria para recordar un montón de cosas que no significan nada? Puedo recordar el día que me dieron patadas, que me ultrajaron, que me dañaron, según yo. Y lo puedo recordar por muchos años, pero no porque mi memoria lo haga por sí misma,
sino porque yo estoy usando a mi memoria para poner toda mi atención en ese dolor, en ese sufrimiento. Es allí donde el curso de milagros te va a decir, bueno, para de hacer esto, porque la memoria la entrenas tú. Tú decides qué recordar y tú decides qué olvidar. Ahora, la condición del mundo en relación a la amnesia, que era el tema por el que Lucecita iba, ahí no hubo hasta cierto punto una decisión. Pasó algún tipo de trauma, algún golpe que hizo que temporalmente o tal vez de manera a largo plazo ya no se pueda recordar ciertos eventos. Pero ahora imagínate que tú mismo te llevaras a través del curso de milagros la oportunidad de entrenar a tu memoria y solamente mantener en tu memoria lo que es amor, lo creativo, lo amoroso. Ahí es donde tenemos entonces estas experiencias. El curso de milagros enseña a olvidar para poder recordar mejor. Es algo que tenemos que reflexionar constantemente. Olvidar para poder recordar mejor. No simplemente olvidar para negarme a algo, sino más bien para poder recordarme, ¿no? Dios se encuentra en tu memoria. Una frase muy importante. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios está en tu memoria. ¿Qué más tenemos por aquí? Dios está en tu memoria. Por razón del amor que tu Padre te profesa, nunca podrás olvidarte de Él, pues nadie puede olvidar lo que Dios mismo puso en su memoria. Dios puso en tu memoria el amor en el que fuiste creado. Así que yo puedo darme el permiso para olvidar todo lo que no es amor, para recordar únicamente lo que Dios creó en mí. ¿No es acaso ese un tipo de memoria selectiva o amnesia milagrosa? Yo diría que sí. A mí me gusta tener amnesia milagrosa. Olvidarme de lo que no tiene sentido y quedarme únicamente con lo que tiene valor. Porque entonces no tengo que cargar con recuerdos que al final no los vi con amor. Ahora, si en algún momento los llego a recordar, puedo perdonarlos para verlos con amor. Y de eso se trata la expiación, de llegar a un punto en el que cualquier recuerdo represente una oportunidad para amar. Todo lo demás se olvida. Yo olvido que soy ego. Tengo amnesia de la amnesia. Doblemente amnesia significa que regreso a mi estado natural. Es decir, si yo soy el Hijo de Dios y me da amnesia, recuerdo que no soy el Hijo de Dios. Pero si me da amnesia de que no soy el Hijo de Dios, puedo volver al sitio original en el que yo soy el Hijo de Dios. A Wi-Fi. Así, simple. Matemáticas puras y duras, ¿no? Como dirían, o lógica formal. Entonces, ¿cómo podemos utilizar a la memoria? El curso de milagros te va a llevar paso a paso. Ese regalo restituye las leyes de Dios nuevamente a tu memoria. Entonces, vas a utilizar a tu memoria para empezar a recordar las leyes de Dios. Tu memoria se convertirá en una herramienta para poder recordar lo que tiene valor y olvidar lo que no lo tiene. Así, simple. El cómo, pues ya ves, el curso de milagros te va a dar todas estas herramientas. Te va a decir cómo lo hagas con la práctica del perdón, con la práctica de la relación santa, con la práctica del instante santo, con la expiación, con el milagro, con todo. Hay miles de elementos en el curso para que tú puedas aprender a llevar a tu memoria a recordar únicamente lo que tiene significado y que te des el permiso de tener amnesia de lo que no tiene significado. Volvemos a este punto. ¿Para qué voy a recordar lo que representa miedo, dolor y sufrimiento y sacrificio si al final no son creaciones de Dios? Yo solo quiero recordar lo que Dios ha creado. Dios creó la dicha, la paz, la alegría, la risa, la carcajada, el sabroseo, el perreo. No, el perreo no lo inventó Dios, no lo creó Dios. ¿Quién inventó el perreo? ¿Tú lo sabes, milagronauta? Escríbemelo aquí en el chat. Dime, ¿quién fue el primero que se puso a perrear? Ahora, a mí ya se me olvidó, porque tal vez es una de las cosas que no tienen significado recordar. Pero lo que sí puedo recordar es que Dios creó la eternidad, la perfección, el amor, la dicha, la alegría, la felicidad. Todo eso es lo que quiero recordar en cada momento.
Así, este momento se convierte en el recuerdo del presente, donde Dios se encuentra. ¿Qué te parece, querida Lucecita? Déjame ahí tus comentarios.